Antes de Roma. Antes de los castillos medievales. Antes incluso de que el nombre España existiera. La península ibérica ya estaba habitada por pueblos que dejaron una huella profunda en el territorio. Pueblos organizados. Pueblos guerreros. Pueblos que construyeron fortalezas en lo alto de montañas y acantilados. Desde allí controlaban el paisaje. Vigilaban el horizonte. Y defendían su forma de vida. Hoy, muchos de esos lugares siguen en pie. Aunque en silencio. Aunque olvidados. Los conocemos como castros. Y son uno de los vestigios más fascinantes de la Europa antigua. Los castros no eran ciudades como las entendemos hoy. Eran asentamientos fortificados. Pequeñas comunidades protegidas por murallas de piedra. Generalmente construidos en lugares elevados. Colinas. Cimas de montañas. O promontorios costeros. Su posición no era casual. Era una decisión estratégica. Desde lo alto, los habitantes podían ver cualquier amenaza con antelación. Y eso, en un mundo de tribus y conflictos constantes, era vital para sobrevivir. Estos asentamientos estaban asociados a los pueblos conocidos como celtas o celtíberos, dependiendo de la región. Aunque su cultura no era uniforme, compartían elementos comunes. La importancia del guerrero. La conexión con la naturaleza. Y una organización social basada en clanes. Dentro de los castros, la vida era dura pero organizada. Las viviendas eran generalmente circulares. Construidas con piedra y techos vegetales. Las calles eran estrechas y adaptadas al terreno. No existía una planificación urbana moderna. Todo se adaptaba a la montaña. El centro del castro era la comunidad. La defensa lo era todo. Porque fuera de las murallas, el peligro era constante. Guerras entre tribus. Incursiones. Y competencia por recursos. Cada castro era, en esencia, un pequeño mundo autosuficiente. Uno de los ejemplos más representativos de estos asentamientos es el castro de Santa Trega. Situado en una posición estratégica sobre la desembocadura del río Miño. Desde su cima se controla el océano Atlántico y el territorio circundante. Es un lugar que impresiona incluso hoy. Pero en su época debía ser imponente. Las murallas de piedra delimitaban el asentamiento. Y dentro vivían cientos de personas organizadas en estructuras sociales complejas. Lo fascinante es que este tipo de asentamientos no eran raros. Se han encontrado cientos de castros distribuidos por el noroeste de la península. Cada uno adaptado al terreno. Cada uno con su propia identidad. La vida en los castros no era pacífica. Los conflictos entre tribus eran frecuentes. El control del territorio era esencial. Y la supervivencia dependía de la capacidad de defenderse. Esto llevó a la construcción de murallas cada vez más complejas. Algunos castros tenían varias líneas defensivas. Otros aprovechaban acantilados naturales para reforzar su protección. La arquitectura no era decorativa. Era una herramienta de supervivencia. Cada piedra tenía una función. Cada muro tenía un propósito. A pesar de su carácter defensivo, los pueblos de los castros mantenían una relación estrecha con el entorno. Dependían de la agricultura, la ganadería y los recursos del bosque y el mar. El paisaje no era un fondo. Era parte del sistema de vida. Y esto se refleja en la ubicación de los asentamientos. Siempre integrados en el entorno. Nunca separados de él. Con la llegada de Roma, muchos de estos castros fueron abandonados. Otros fueron romanizados. Y algunos continuaron habitados durante siglos. Pero con el paso del tiempo, la mayoría quedó olvidada. Cubiertos por vegetación. Erosionados por la lluvia. Y silenciosamente absorbidos por el paisaje. Hoy, muchos de ellos siguen ahí. En lo alto de colinas. Esperando a ser redescubiertos. Y durante siglos, los castros dominaron el paisaje del noroeste de la península. Colinas fortificadas. Comunidades organizadas. Redes de asentamientos que conocían perfectamente su territorio. Pero todo cambió con la llegada de Roma. No fue un choque inmediato en todos los lugares. Fue un proceso lento, estratégico y brutalmente eficaz. Roma no solo conquistaba territorios, los reorganizaba, los absorbía y los convertía en parte de su sistema.
Los pueblos de los castros no desaparecieron de un día para otro. Muchos resistieron durante décadas. Conocían el terreno mejor que cualquier ejército invasor. Usaban las montañas como defensa natural. Y las fortalezas como puntos de control. Algunos castros fueron asediados. Otros negociaron. Y muchos fueron finalmente integrados por la fuerza o por acuerdos. Pero la resistencia dejó huella. Roma no avanzó sin dificultades. Cuando Roma consolidó su presencia, el paisaje comenzó a cambiar. Las antiguas estructuras fueron modificadas. Algunos castros fueron abandonados. Otros se convirtieron en asentamientos romanizados. Se introdujeron nuevas técnicas, nuevos materiales y una nueva forma de organización urbana. Las murallas dejaron de ser solo defensas tribales. Se integraron en un sistema más amplio de control territorial. La vida cambió. Pero las huellas del pasado no desaparecieron del todo. En zonas costeras como Galicia, muchos castros tenían una posición estratégica única. Controlaban rutas marítimas. Observaban el movimiento de embarcaciones. Y conectaban con redes de comercio antiguas. Un ejemplo destacado es el Castro de Baroña. Situado directamente junto al Océano Atlántico. Sus estructuras parecen fundirse con las rocas del litoral. Es uno de los castros más visualmente impactantes de la península. Y un ejemplo perfecto de cómo estas comunidades vivían en equilibrio con un entorno duro pero aprovechable. A medida que Roma consolidaba su dominio, muchos castros comenzaron a perder su función original. Ya no eran necesarios como fortalezas independientes. El nuevo sistema romano ofrecía protección, comercio y organización administrativa. Eso hizo que poco a poco muchos asentamientos fueran abandonados. Otros se transformaron. Y algunos quedaron congelados en el tiempo. Silenciosos. Olvidados. Cubiertos por vegetación durante siglos. A pesar de la transformación, Roma no eliminó completamente el pasado. En muchos lugares, reutilizó estructuras existentes. Aprovechó posiciones defensivas antiguas. E incluso integró conocimientos locales en su expansión. Esto creó un fenómeno muy particular en la península. Un paisaje donde lo celta y lo romano no están completamente separados, sino superpuestos. Como capas de historia que aún pueden leerse en el territorio. Con el tiempo, los castros dejaron de ser centros de poder. Su función original desapareció. Y la vida se trasladó a nuevas ciudades romanas. Pero eso no significa que desaparecieran completamente. Muchos quedaron como ruinas. Otros fueron reutilizados siglos después. Y algunos aún conservan restos visibles de su antigua grandeza. Cuando Roma consolidó su dominio y los castros dejaron de ser centros de poder, no todo desapareció. Las estructuras permanecieron. Las murallas siguieron ahí. Las piedras continuaron marcando el territorio. Pero la vida que la sostenía fue desapareciendo poco a poco. Sin grandes destrucciones en muchos casos. Sin una caída única. Solo un proceso lento. Casi silencioso. Como si el tiempo hubiera ido apagando cada asentamiento sin prisa, pero sin pausa. Algunos castros nunca fueron completamente abandonados. Fueron reutilizados. Transformados. Reocupados en distintas épocas. Esto hace que hoy, al estudiarlos, no estemos viendo una única civilización, sino varias capas de historia superpuestas. Un mismo espacio utilizado por distintos pueblos durante siglos. En algunos casos, las estructuras originales todavía son visibles bajo reconstrucciones posteriores. En otros, la vegetación ha tomado el control. Pero la forma del asentamiento sigue ahí. Intacta en su esencia. En lugares como Galicia, el paisaje conserva una memoria muy particular. Las colinas siguen mostrando las formas de antiguos castros. Las murallas se integran con la roca natural. Y el mar sigue golpeando las mismas costas que vigilaban sus antiguos habitantes. Un ejemplo claro vuelve a ser el Castro de Santa Trega. Desde su cima, la vista no ha cambiado demasiado en miles de años. El río Miño sigue marcando la frontera natural. El océano sigue extendiéndose hacia el horizonte. Y el asentamiento sigue recordando una forma de vida que ya no existe, pero que dejó una huella profunda en el territorio. Uno de los aspectos más fascinantes de los castros es lo que todavía no se ha descubierto completamente.
Muchos de ellos no han sido excavados en su totalidad. Otros han sido estudiados parcialmente. Y algunos siguen ocultando estructuras bajo tierra. Esto significa que lo que vemos hoy es solo una parte de la historia. Quizás incluso una pequeña parte. Debajo de las piedras visibles puede haber restos de viviendas, almacenes, espacios rituales o estructuras aún desconocidas. El conocimiento sobre estos asentamientos sigue evolucionando. Y cada nueva excavación puede cambiar lo que creemos saber. A diferencia de otras culturas posteriores, los pueblos de los castros no dejaron grandes registros escritos que expliquen su forma de vida. Gran parte de lo que sabemos proviene de la arqueología, de los restos materiales y de las interpretaciones modernas. Esto hace que su historia sea parcialmente reconstruida, parcialmente imaginada, y en algunos casos, todavía debatida. Cada hallazgo añade una pieza más. Pero el conjunto sigue incompleto hoy. Muchos castros están en lugares aislados, en lo alto de montañas, en acantilados, en zonas donde el acceso es difícil. Y ese aislamiento ha permitido que sobrevivan, sin urbanización, sin destrucción total, sin grandes intervenciones modernas. Solo el tiempo y la naturaleza han actuado sobre ellos. Y eso los convierte en cápsulas históricas únicas. Más allá de su valor arqueológico, los castros transmiten una idea importante. La adaptación al entorno, la importancia de la comunidad y la capacidad humana de construir en condiciones difíciles. No eran monumentos pensados para impresionar a generaciones futuras. Eran espacios funcionales, diseñados para sobrevivir. Pero el resultado final ha superado su propósito original. Porque han llegado hasta nosotros hoy. Cuando caminamos por el norte de España, muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos alrededor. Bajo un sendero, bajo una colina, o detrás de un bosque, puede haber restos de un castro, de una muralla, de una comunidad que vivió, resistió y desapareció hace más de 2000 años. Pero su huella sigue ahí. Invisible en algunos casos, evidente en otros. Y completamente integrada en el paisaje. Los castros no son solo ruinas. Son recuerdos de una forma de vida. De un mundo anterior a Roma. De una península que ya tenía historia antes de ser conocida como Hispania. Y aunque el tiempo haya cambiado todo a su alrededor, las piedras siguen en su lugar. Esperando. En silencio. Como si aún estuvieran vigilando el horizonte.